A continuación los dejo con Andrea Hernández Hoyos. Ella es abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Caldas, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es abogada junior del área de Derecho Corporativo de la firma García Maya y Asociados. Hoy nos va a hablar acerca de la ley de pago en plazos justos. Adelante, Andrea. Gracias, Cristian, por la introducción. Como lo mencionas, hoy vamos a hablar entonces de un nuevo tema. Vamos a hablar de una ley que expidió el Congreso de la República el pasado 23 de julio de 2020 y digamos que esto habla sobre la denominada ley de plazos justos. Esta ley entonces nace como una propuesta para solucionar un problema ampliamente identificado en la realidad comercial del país, consistente en que un alto porcentaje de empresas de gran tamaño, es decir, grandes empresas, realizan los pagos a sus proveedores y subcontratistas, que usualmente son micro, pequeñas y medianas empresas, en plazos injustificadamente extensos entre los 90 y hasta los 180 días, sin que se haya detectado por parte del gobierno una justificación de la extensión de estos plazos de ningún tipo. En este sentido, pues ha detectado el gobierno que estos plazos se incorporan en los contratos modelo o tipo que utilizan las grandes empresas para la contratación en general, en una manifestación un poco clara de su posición dominante dentro de la negociación. Y pues obviamente se asimilan a los contratos por adhesión, es decir, en el cual los proveedores o la parte que se encuentra en una situación contractual menos ventajosa, por así decirlo, que son muchas veces micro, pequeñas y medianas empresas o los emprendedores, quieren contratar con estas empresas grandes, pero deben aceptar o rechazar los términos contractuales que estos ya tienen previamente preestablecidos y de manera unilateral adherirse a sus políticas, a sus procedimientos, a los términos contractuales, al clausulado contractual que estos quieran incluir en los contratos y de igual manera a los plazos de pago que estos les ofrezcan. En este sentido, el gobierno ha considerado que estos plazos de pago han sido desmesurados para realizar el pago de obligaciones que ya fueron ejecutadas por estos proveedores y prestadores de bienes y servicios, y que no hay una justificación financiera ni económica que muchas veces soporte la necesidad de estos plazos tan extensos, y por el contrario se está generando entonces una carga demasiado gravosa para las micro, pequeñas y medianas empresas, que puede conllevar en gran medida a una alta tasa de mortalidad para estos. En este sentido, el Congreso de la República expidió entonces la Ley 2024 del 23 de julio de 2020, la cual refiere que es en desarrollo del principio de buena fe contractual y busca adoptar ciertas medidas para proteger a las personas naturales y jurídicas que sean o que se vean sometidas a condiciones contractuales gravosas en relación con los procedimientos y plazos de pago y facturación de sus operaciones comerciales, incorporando entonces la denominada obligación de pago en plazos justos. Esta ley rige a partir del 1 de enero del 2021, y digamos que busca proteger el flujo de caja básicamente y la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, para así entonces compartir de una manera más justa los costos de producción entre los diferentes eslabones de la cadena. Al analizar el ámbito de aplicación de esta ley, entonces tenemos que será de aplicación a todos los pagos causados como contraprestación en los actos mercantiles, los cuales digamos que se encuentran definidos de una manera taxativa en el artículo 20 del Código de Comercio, y así, también, así como también las operaciones realizadas entre los contratistas principales, sus proveedores y sus subcontratistas, así lo ha definido la norma. Se encuentran excluidos expresamente del ámbito de aplicación de la norma los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan los consumidores y que de esta manera estén sujetas a las normas de protección al consumidor, definiendo entonces al consumidor como toda persona natural o jurídica que sea destinatario final y que como destinatario final adquiera, disfrute, utilice determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza, para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial. Pero en este último punto, la necesidad, digamos, empresarial no debe estar ligada intrínsecamente a su actividad económica, porque si lo está, pues entonces escapa del ámbito de aplicación del Estatuto del Consumidor y no se entenderá como una relación de consumo,
sino que digamos que ya se regulará por las normas, por las normas generales de la autonomía, de la libertad privada, y entonces tendrá, pues, digamos que entrará a ser objeto tendrá que aplicar lo que dice esta norma. Tampoco será de aplicación para los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio, y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos expresamente en el decreto los pagos que efectúen las entidades aseguradoras. Tampoco está incluido en el ámbito de aplicación de la ley, es decir, esta ley no aplica para los contratos de mutuo o los préstamos y otros contratos atípicos o típicos, es decir, en los que la ley haya regulado o no de manera expresa sus elementos esenciales, y en los que los plazos diferidos, es decir, los pagos a plazos, sean propios de la esencia del contrato. Tampoco es de aplicación esta ley para las deudas que estén sometidas a procedimientos concursales o de reestructuración empresarial, las cuales serán reguladas por lo establecido en la regulación especial que contiene para cada una de ellas, teniendo en cuenta pues que en los ámbitos de la reestructuración empresarial, digamos, lo que se propende es por la protección de la unidad económica, que es la empresa, y en ese sentido es posible que se les otorguen unos plazos extensos para cancelar sus obligaciones y en consecuencia pues no es posible, digamos, que someterlas a esta norma de pago en plazos justos. En la siguiente diapositiva vamos a ver entonces en qué consiste esta obligación de pago en plazos justos propiamente. Esta obligación se adoptó como deber la obligación general de efectuar el pago de las obligaciones contractuales en unos términos improrrogables. En este sentido, para el primer año de entrada en vigencia de la ley, es decir, para todo el año del 2021, los pagos deberán hacerse en un término máximo de 60 días calendario. A partir del segundo año, es decir, a partir del año 2022, se reduce este plazo para que deban realizarse los pagos en un plazo máximo de 45 días calendario. Estos términos de 60 y 45 días calendario respectivamente serán calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestación de los servicios por parte de los prestadores. Se encuentran exceptuados, o sea, tampoco digamos que entra dentro del ámbito de aplicación de esta norma, las operaciones mercantiles realizadas entre sociedades que sean consideradas como grandes empresas dentro de la clasificación que para el efecto trae el decreto 957 del 2019, en el que se analiza entonces los ingresos por actividades anuales ordinarias en unos rangos que tiene definido el citado decreto para determinar entonces cuáles son micro, pequeñas y medianas empresas y digamos que a partir de los topes que superan entonces a las medianas empresas, pues serán consideradas como grandes empresas. De igual forma, en cuanto a las operaciones mercantiles que se realicen en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el plazo máximo y definitivo para el pago de las obligaciones la ha regulado esta norma en un plazo máximo de 60 días calendario, el cual comenzará a regir desde el inicio del tercer año de la norma, es decir, esto aplicará a partir del año 2023 en cuanto al sistema de seguridad social en salud. En la siguiente diapositiva, entonces, vamos a entrar entonces a hablar de las disposiciones para procedimientos de facturación y pago de obligaciones. ¿Qué pasa? Los destinatarios de esta ley, o sea, quienes estén dentro del ámbito de aplicación de la norma, tienen que ajustar sus procedimientos y políticas de facturación y pago, incorporando las disposiciones mínimas contenidas en el artículo, contenidas en el artículo 4 de la citada ley, sin que en ningún caso se excedan los plazos que acabo de explicar, ¿cierto? En este sentido, hay unos contratos, por ejemplo, en los que se requiere un procedimiento de aceptación o comprobación de la conformidad de los bienes que se entregan. Entonces, digamos que lo que se busca es que, por ejemplo, muchas veces los contratantes, previo al pago o previo a la posibilidad de que el contratista, digamos, facture, entonces debe recibir la mercancía, recibir los bienes o servicios y, digamos, que aceptar o dar un visto bueno a esos servicios o mercancías que ha recibido para posteriormente proceder al pago. En ese sentido, lo que busca la norma es que estos procedimientos que son previos al pago, pues deberán efectuarse
de igual forma dentro del plazo dispuesto previamente, a efectos de que no se tenga que extender el plazo de pago y que el contratante, quien haya contratado los servicios o las mercancías, deba pagar las obligaciones dentro del plazo estipulado. En caso de que el contratante requiera del contratista alguna corrección o subsanación en el cumplimiento de sus obligaciones, entonces debe hacer la solicitud, ojalá pues dentro del término, debe hacerlo dentro del término de pago, de plazo, del término que tiene para pagar, y esa solicitud para que corrija o subsane las mercancías o los productos, pues interrumpe el cómputo del plazo para el pago justo. Y luego entonces este plazo se continúa calculando a partir del día siguiente en el que el contratista realice los ajustes o la subsanación en el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, si bien digamos que lo que busca es que se hagan los procedimientos de verificación de la conformidad de la mercancía a los servicios prestados dentro del término, pues también le da la posibilidad al contratante de, venga, bueno, yo encuentro estas inconsistencias, yo encuentro estos errores, por favor, corríjalos, y en ese sentido, digamos que esto suspenderá o interrumpirá el término, y lo que pasa entonces ya es que el contratista, pues a quien le interesa que le paguen de una manera pronta, deberá entonces proceder a la corrección, a la subsanación, y cuando lo haga, ahí continuará corriendo el término para el cómputo del plazo justo. De igual forma, aplica para los procedimientos de verificación de las facturas físicas o electrónicas o los documentos soporte. Entonces también le dice al contratante, venga, usted tiene que ajustar sus procedimientos para que usted pueda dar cabal cumplimiento al plazo justo dispuesto por la ley. Y si la factura no es rechazada dentro de los términos legales vigentes, que digamos que en el Código de Comercio del artículo 773 nos indica que el receptor el receptor de la factura tiene 3 días hábiles siguientes a su recepción para reclamar en contra de su contenido, pues entonces se entenderá que la factura ha sido aceptada. En este caso también, digamos que si se requiere alguna corrección o subsanación de la factura o de los documentos soporte que hayan sido allegados para el pago, esta solicitud por parte del contratante de, venga, hay este error, necesito que me corrija esto, que subsane esto en el documento correspondiente, pues interrumpe el término para efectuar el cómputo del plazo del pago en plazo justo, y este término, pues una vez se haya subsanado, corregido el yerro que haya sido evidenciado por el contratante, pues entonces continuará corriendo a partir del día siguiente al día en el que se realice esa subsanación al tenor de lo que se haya acordado, ¿cierto? De igual manera, establece entonces que si dentro de los procedimientos o políticas de facturación y pago existe la obligación de adjuntar documentos de cualquier índole que deban ser emitidos por el mismo contratante y que sean prerequisito para la erradicación de las facturas, tales como actas de aprobación, informes de cumplimiento, será de responsabilidad del contratante emitir esos documentos de forma oportuna dentro del plazo justo, dentro del plazo de pago justo dispuesto en esa norma, y en ningún caso se podrá extender entonces el plazo por demora. Lo que buscan estas medidas es que se eliminen esos obstáculos que por lo general, digamos que hacen que se extienda el plazo de pago y que se demore más el contratante en tener que efectuar el pago, alegando diversas razones, como procedimientos y políticas de facturación que se pactan en el contrato como prerequisito, es decir, como una condición previa para la erradicación y pago de las facturas. En este caso, entonces, la ley lo que busca es decirle, bueno, señores contratantes, ustedes se me ponen las pilas a efectuar también sus obligaciones de una manera rápida, de una manera pronta, para que ustedes puedan cumplir con los pagos en los plazos justos. Y digamos que en este último caso, por ejemplo, cuando se requieran documentos, actas de aprobación, esto ocurre mucho en los contratos, por ejemplo, de obra civil, o en los contratos de ejecución sucesiva, en los que digamos que se requieren actas para analizar el estado de avance de las obras, y de ahí digamos que se determina entonces el monto del valor a pagar en cada periodo. Entonces, estos documentos pues deben ser emitidos de una manera pronta para que no se incumplan con estos pagos dentro de los plazos. De igual manera dice pues que entonces la recepción de las facturas por medios electrónicos también entonces produce los efectos del inicio del cómputo del plazo,
de pago y debe, pues siempre y cuando se encuentre garantizada la identidad y la autenticidad del firmante de la factura, la integridad de la factura, es decir, que no ha sido manipulada, y la recepción por el interesado en los términos pues, de las normas que regulan este título o valor, como lo es la factura. Por otro lado, nos indica entonces la norma que la aplicación errónea o indebida del cálculo de cualquier tipo de retenciones que se hagan por parte del contratante, por ejemplo, en virtud del contrato, que muchas veces se pacta que el contratante tendrá derecho a efectuar una retención equivalente a tanto por ciento en caso de que ocurra esto o en caso de que el contratista haga esto o haga lo otro. Entonces, digamos que se les dan esta serie de prerrogativas y en caso de que se apliquen al momento de efectuar el pago algún tipo de retención por cualquier concepto que sea, si esta retención que se aplica entonces, digamos que corresponde a un error o se aplicó de manera indebida, pues entonces se entenderá como incumplimiento en el plazo de pago justo y digamos que esto hará que el contratante incurra en mora y se generará la indemnización de la que más adelante vamos a hablar. Bueno, la que vamos a hablar a continuación en la siguiente diapositiva. Bueno, la norma nos trae entonces una indemnización denominada indemnización por costos de cobro, la cual será de aplicación cuando el contratante incurra en mora por el vencimiento por el vencimiento del plazo de pago justo y entonces, digamos, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor, que en este caso, digamos, será el contratante y el acreedor será el contratista, una indemnización por todos los costos de cobro que se hayan acreditado y en los que haya tenido que incurrir a causa de la mora del contratante en el pago, ¿cierto? En el pago de sus obligaciones y esto podrá realizarse a través de un proceso ejecutivo. El deudor pues no estará obligado a pagar entonces esta indemnización o podrá defenderse si se le está haciendo efectiva esta indemnización acreditando casos de fuerza mayor o caso fortuito y que por esto pues entonces no pudo realizar el pago dentro del plazo de pago justo. Hay que tener en cuenta que ni el deudor ni el acreedor alegar la culpa, podrán alegar, digamos, la culpa de sus empleados o dependientes, o inclusive proponer como excepción, por ejemplo, sus propias políticas y procedimientos de facturación y pago, teniendo en cuenta, pues, que, digamos, que estas normas son de aplicación imperativa, como ya lo vamos a ver, y entonces, por ende, lo que se pacte en contrario, pues, digamos que no tendrá validez alguna. Por otro lado, nos dice la norma que las demoras que sean imputables al acreedor, por ejemplo, si el contratista, digamos que ha efectuado o ha incurrido en actos o tiene responsabilidad alguna por la mora en la que ha incurrido entonces el deudor, pues entonces esto interrumpirá el plazo de pago justo. Claramente serán cuestiones que deberán, digamos, debatirse en sede judicial y al momento de hacer efectiva la sanción o la indemnización. Esta indemnización pues deberá ser cobrada a través de un proceso ejecutivo, como ya lo mencioné, y pues a la demanda se deberá anexar entonces el contrato y la liquidación de la indemnización que deberá hacer pues el demandante y este será entonces entendido como un título ejecutivo en los términos del artículo 422 del Código General del Proceso y también nos indica entonces la norma que la indemnización a que hace referencia, pues a la que hemos hecho referencia, es una indemnización de carácter disponible. ¿Qué quiere decir esto? Es una indemnización que puede ser susceptible de conciliación, transacción, cualquier otro mecanismo alternativo de solución de conflictos en lo relacionado a la forma, a los términos de pago e inclusive a su condonación. Es decir, las partes pueden acordar el no cobro de la indemnización, por ejemplo, y tiene plena validez. En la siguiente diapositiva, entonces, vamos a hablar de el carácter imperativo de estas normas. En este sentido, tenemos, bueno, como ya lo mencioné, que las disposiciones contenidas en esta ley tienen carácter de normas imperativas y por lo tanto, pues no pueden ser modificadas por mutuo acuerdo entre las partes. Cualquier disposición en contrario se entenderá como ineficaz de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial. En este sentido, lo que uno puede evidenciar es que lo que hace pues el legislador en este caso es limitar la autonomía de la voluntad privada, pues que es un principio, digamos, fundamental en cuanto a las relaciones, que regula las relaciones contractuales en materia de derecho privado y puntualmente en materia de derecho comercial y civil.
Y lo que hace el legislador en este caso es entonces incorporar estas disposiciones a los contratos, y a las relaciones jurídico-contractuales que se celebren y que estén dentro de su ámbito de aplicación, es decir, que no hayan sido excluidas. Y vemos cómo entonces en la siguiente diapositiva se tiene un carácter imperativo y así las partes acuerden cualquier cosa en contra de lo que dispone esta norma, pues deberá darse aplicación primaria a las disposiciones de la ley. Ahora bien, la norma nos habla también de unos reconocimientos a quienes apliquen estos pagos, a quienes apliquen estas disposiciones, y dice pues que el gobierno nacional reglamentará ciertos reconocimientos, tales como la creación de un sello para aquellas empresas que en su práctica comercial atiendan los pagos en plazos menores o iguales a calendario, que en estos términos efectúen el pago a sus proveedores. De igual manera, dice que elaborará y publicará anualmente un listado de las empresas y los tiempos en los que cumplen con sus pagos, otorgándoles un reconocimiento a quienes se encuentren en los primeros lugares. Para esto, pues tendrá entonces el gobierno un plazo de 1 año a partir de la entrada en vigencia de la ley, pues para reglamentar lo que acabo de indicar y para establecer los beneficios a las empresas que encabecen los listados de quienes paguen pues en plazos justos. Finalmente, nos habla entonces de que el gobierno nacional, pasados 3 años a partir de la entrada en vigencia de la norma, es decir, 3 años después del 2021, el gobierno nacional pues llevará a cabo una evaluación independiente del impacto de las disposiciones contenidas en esta norma sobre la competitividad y la productividad del sector privado en el país. Y en particular, pues deberá analizar los costos, la liquidez, las utilidades y la esperanza de vida que tengan las pequeñas y medianas empresas para entonces, digamos que determinar la necesidad de continuidad o no con estas medidas que pues de una u otra manera intervienen, como ya lo mencioné, en la libre determinación de las partes, la libre autodeterminación de las partes, la libertad contractual, el principio de la autonomía de la voluntad privada y pues trata de equiparar un poco las cargas entre las partes, favoreciendo entonces a las micro, pequeñas y medianas empresas para que tengan un mayor flujo de caja, mayor liquidez. Y bueno, finalmente, pues también regula un poco el tema de los contratos estatales, dispone unos plazos máximos en pago de contratos estatales, diciendo pues que los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que celebran las entidades estatales con micro, pequeñas o medianas empresas, según pues la normatividad vigente en la materia, estos pagos deberán realizarse en un plazo máximo de 60 días calendario siguientes a la aceptación de la factura. En este sentido, pues, para finalizar, vemos que es una norma que busca entonces dar aplicación a estos principios pues, de buena fe contractual, digamos que darle un beneficio a estas empresas que se encuentran en un poco de desventaja respecto de las grandes empresas. Y bueno, esto es lo que se puede evidenciar de esta norma. Agradecemos nuevamente a Sumatec por la invitación y esperamos pues que sea de gran utilidad para todos ustedes el contenido de esta norma, que recuerden que empieza a regir a partir del 1 de enero del 2021 y que deberá ser pues incorporada al texto contractual de ahí en adelante. Muchas gracias para todos. Muchas gracias a Andrea, abogada junior del área de Derecho Corporativo de la firma García Maya y Asociados. Y bueno, esto fue todo por hoy en nuestra emisión de Sumamos a tu Transformación, donde de manera práctica y sencilla tratamos temas que sin lugar a dudas sumarán a la transformación de tu negocio. Recuerda que hoy hablamos acerca de la ley de pagos en plazos justos. Sumamos a tu transformación, identifiquemos oportunidades para transformar negocios en compañía de Sumatec. Nos vemos en una próxima ocasión.